Bienvenidos a este episodio que será viral. Avanza la nueva ley de la Guardia Nacional, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, solo falta que la ratifique el Senado. Con ello se concretará el traspaso de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. La pregunta ¿es real que están militarizando al país? Al menos eso acusa a la oposición. Bueno, pues para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan. Al contrario, muchas gracias por la invitación y saludos al teleauditorio. Estamos también con nosotros y nos está acompañando ahora César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Penal Militar y también, por supuesto, en temas de seguridad nacional. Gracias, César. Al contrario, un placer, Juan, estar contigo y obviamente con el doctor Javier, que es un placer estar aquí compartiendo con él. Gracias, yo le agradezco a ambos, pues vamos a entender este tema porque acusaciones hay de todas y por lo pronto pues ya tenemos más información pues para poder explicarle a la gente de qué va esta nueva ley de la Guardia Nacional. César, si te parece abrimos contigo, ¿es real que están militarizando al país? Porque de ayer a hoy hemos estado escuchando esto. Mira, me parece que es ya una narrativa que se está utilizando, que también tiene que ver con una ideología de carácter político. Yo he explicado que nosotros en el país tenemos cuando menos 32 secretarías estatales, en donde pues todas son de origen civil, que no tiene nada que ver incluso con el ambiente militar, si bien es cierto algunos secretarios de seguridad y protección ciudadana o de seguridad pública, en las que todavía son secretarías de seguridad pública, sean militares retirados o militares con licencia, me parece que no tiene absolutamente nada que ver, porque aparte tenemos cientos, ¿no? Si no es que poco más de 1000 presidencias municipales que tienen secretarías de seguridad, que todas son civiles. Me parece que incluso más bien ya se definió legalmente que era una gran ventaja que nosotros estábamos el hecho de que la Guardia Nacional si pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o formaba parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general. Y me parece que el que ya tengamos esa certeza jurídica no solo beneficia, sino que ayuda, porque propiamente no podemos hablar de militarización. ¿Por qué? Porque una cosa es que pertenezca a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero obviamente ahora sí estamos hablando de personal que, si bien es cierto, cerca del 80% de ellos vienen o son provenientes de la Policía Militar o de la Policía Naval, también tenemos un porcentaje de cerca de un 20% que son civiles y que la misma ley viene a estar de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y a su vez también respeta ese 20% de personal que viene del ambiente civil y que al día de hoy ya podemos ver de forma clara y muy específico lo que va a ser la seguridad pública en este sexenio, con una Guardia Nacional que ya forma parte como una comandancia general y que está al mismo nivel que el Ejército y la Fuerza Aérea, lo cual me parece que es importante porque también le da la importancia que necesita la Guardia Nacional en los años por venir, la estructura que va a tener. Bien, César, muchas gracias. Doctor Javier Oliva, para explicarle un poco más a la gente, la pregunta es muy concreta. ¿No hay un exceso en las atribuciones o por lo menos en las tareas que ahora se le están encomendando a la Guardia Nacional? Porque los veremos en zonas federales, estarán teniendo facultades de investigación, van a estar en aduanas, en fin, en zonas fronterizas. ¿Qué hay al respecto, doctor Javier Oliva? Sí, antes de empezar quiero saludar a César Gutiérrez. Me da mucho gusto compartir este foro virtual con él. Le tengo un enorme aprecio y respeto por su trayectoria. Mira, hay que hacer un poco de historia, porque es importante darle a nuestro auditorio elementos probados, no pareceres, como bien apuntaba César. Del primer presidente civil de 1946 con Miguel Alemán Valdés a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin distingo de partidos políticos o de género también, ahora, afortunadamente, ha sido el poder civil el que ha ido a buscar al poder militar para incorporarlo a tareas que no necesariamente tienen que ver de origen con su formación. Por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, que se crea en 1946, se hace con 10 jóvenes capitanes del ejército mexicano, entre ellos el renombrado y reconocido Fernando Gutiérrez Barrios, entre otros destacados militares que pasarían por su experiencia y porque fueron llamados a actividades de policía.
Lo podemos ver con Carlos Salinas de Gortari, cuando primero crea la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional y después lo que era antes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ernesto Zedillo crea la Policía Federal Preventiva. Estoy hablando solamente de una cosa, porque hay varios en cada sexenio. Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad y se promulga la primera Ley de Seguridad Nacional y se reforma la Constitución para incorporar el concepto. Seguimos con Felipe Calderón. 10 años después exactamente, desaparece la Policía Federal Preventiva, se crea la Policía Federal. Seguimos con el sexenio de Enrique Peña Nieto, desaparece la Secretaría de Seguridad, hay un intento fallido, ¿no?, de crear una Gendarmería Nacional y queda en un esfuerzo verdaderamente pírrico porque crean una división más de la Policía Federal con 5,000 elementos que sería conocida como la Policía Turística. Continuamos con el presidente López Obrador. 10 años después, por cierto, el 30 de junio de este mes es el 6º aniversario de la creación de la Guardia Nacional. También 10 años después, es decir, en el 2019, desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional, desaparece el Estado Mayor Presidencial y ahora estamos justamente analizando el tema de el nuevo reglamento interior y ley orgánica de la Guardia Nacional. Y esto es un punto muy importante y lo quiero subrayar. Ha sido el Poder Civil el que ha ido a buscar al estamento militar para este tipo de servicios, para construir aeropuertos, es decir, incluso la recurrencia a las Fuerzas Armadas, y con esto cierro mi primera intervención. Por ejemplo, ahora que están aplicando los planes de auxilio a la población civil agobiada por inundaciones y deslaves y ciclones, etcétera. Ahí nadie reclama que está militarizado con el plan DN3E, con el plan Marina y con el plan Guardia Nacional, ¿no? Otro dato y con este cierro. Desde 1998 no hay un gobernador de extracción militar, desde el 2003 no hay un senador de extracción militar y en la segunda legislatura de López Obrador no hubo representantes de las Fuerzas Armadas. La militarización es cuando los militares presionan al estamento civil para obtener ventajas. Pero aquí ha sido al revés. Entonces la militarización no aplica como concepto. Gracias, doctor Javier Oliva. Muchas veces el reclamo, sobre todo de organismos defensores de derechos humanos, va en el sentido de que los militares pues están capacitados para ciertas tareas, que muchas veces por eso se da el uso excesivo de la fuerza, que si no están en posibilidades de realizar una puesta a disposición como se requiere. La pregunta es concreta, César Gutiérrez, ¿tendrá que ir de la mano esta nueva ley con la capacitación para que también los elementos estén a la altura de hacer cumplir pues, lo que se establece en esta reglamentación? Sí, por supuesto, pero además, mira, nosotros ya vimos, vamos por la tercera generación de oficiales de la Guardia Nacional que desde que iniciaron sus estudios fue única y exclusivamente con temas de seguridad pública, de proximidad social. Y si bien es cierto, los mismos son egresados del Heroico Colegio Militar, desde el día 1 ellos fueron ya especializados en cuestiones de seguridad pública, a diferencia de lo que es la seguridad nacional. Y obviamente la seguridad interior, que muchos desconocen, tiene que ver también con las funciones que la misma Constitución y la ley orgánica le autoriza a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Fuerza Aérea y obviamente a la Armada de México, pero también tiene que ver con estas funciones que tiene que cumplir con la Guardia Nacional. Y hay un ejemplo sumamente claro. Nosotros tenemos una problemática de inseguridad en México que no es común a nivel mundial. Nosotros tenemos a dos de los grupos criminales más peligrosos, importantes y con mayor presencia a nivel mundial de las 5 organizaciones criminales más poderosas e importantes del mundo. El tratamiento que se tiene que dar en nuestro país me parece que tiene que ver también con la capacidad táctica y técnica que deban de tener, obviamente, las autoridades de seguridad pública. Por eso nosotros tuvimos desde hace mucho tiempo, y me parece que yo soy una de las personas contrario a lo que se crea, que siempre dije que las Fuerzas Armadas en un país democrático no tendrían que estar cumpliendo con funciones de seguridad pública. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que desafortunadamente no se invirtió en su momento en las instituciones policiales y se tuvo que echar mano de las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros, como bien lo dijo el doctor Javier Olivas, y hay que ser muy claros, siempre ha sido lo más fácil llegar y pedir, ¿no?, a las Fuerzas Armadas que vengan a ser siempre quienes terminen rescatando la problemática de seguridad que tenemos en este país. ¿Por qué?
Porque sí vemos afectaciones a la seguridad interior cuando las instituciones policíacas no pueden funcionar de forma correcta y que además vemos que muchas veces son los grupos criminales los que terminan teniendo o cooptando ese poder. Entonces sí hay una afectación real en donde la misma ley orgánica le da esa posibilidad y esas funciones. El problema también que existe es que nosotros vemos que el tema de seguridad pública en este país se ha politizado. Entonces vemos que muchísimos políticos de oposición, algunos medios de comunicación y también, por supuesto, noticias que vienen desde el extranjero, siempre es con la intención de atacar a las Fuerzas Armadas del país, cuando la realidad es que las Fuerzas Armadas nunca han buscado cumplir con funciones de seguridad pública porque incluso los ha afectado. Y yo siempre lo he dicho, que nosotros vemos a los militares mexicanos que todos los días salen a jugarse la vida y la libertad. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una irresponsabilidad sacar a la Fuerza Armada Permanente a cumplir con funciones de seguridad pública, pero es una realidad que nosotros necesitábamos que salieran a realizar funciones que la policía ya había sido rebasada. En estos 6 años hemos visto incluso el cambio que existe y la profesionalización que se le ha dado a los elementos de la Guardia Nacional, en donde incluso ya saben hacer el llenado de un informe policial homologado, ya saben hacer una puesta a disposición. Claro, muchas veces hemos visto en redes sociales que tratan de, por supuesto, burlarse de algún elemento que no está haciendo el trabajo de forma correcta, pero nosotros podemos ver los resultados que se han estado dando y el apoyo que han estado dando también lo que ha sido la Guardia Nacional. Y hay que entender algo, nosotros no queremos ver a lo mejor al Ejército, a la Armada de México o a la Fuerza Aérea en las calles y por eso echamos mano de la Guardia Nacional para que cumpla con estas funciones de seguridad pública y en ciertas zonas rurales en donde las capacidades tácticas del ejército son necesarias, entonces es donde vemos al ejército, pero no en las grandes urbes. Y creo que eso es algo también importante para que la Guardia Nacional sea esa policía nacional que nosotros necesitamos y que en los años por venir, como bien lo señalaba el doctor, no veamos que exista un cambio en cuanto a las instituciones, sino que mis hijos y mis nietos digan, gracias a la Guardia Nacional, nosotros podemos tener la certeza de que existe la seguridad que se tiene que dar en el día a día, porque es una institución profesional que forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bien, César, Javier, a ver, dándole el beneficio de la duda en este sentido a la Guardia Nacional y pensando en que el resultado y el objetivo se logre pues, en pro de todos los que estamos pugnando porque haya seguridad en el país, ¿qué tan blindada queda esta corporación como para que en el siguiente sexenio, si llegara a cambiar el partido en el poder, no volvamos a sumar una corporación como todas las que hacían ahorita, la que hacías en el recuento, doctor Javier Oliva, la Policía Federal y después cambian de uniforme y ahora los pasamos a este lado? ¿Está blindado esto para que realmente sea un proyecto transeccional? Bueno, hay que partir de que la creación de la Guardia Nacional requirió de la votación en el Congreso de la Unión para poder reformar la Constitución. Es decir, no es una ley secundaria como las que estamos analizando hoy. Y para crearla se requirió la mayoría calificada en ambas cámaras, ¿no? Entonces esto implicaría que en la eventualidad de que el próximo sexenio el partido gobernante, cualquiera que vaya a ser, tuviera el número suficiente de legisladoras y legisladores para poder volver a modificar la Constitución y retirarla, lo cual me parece ciertamente complicado, ¿no? Pero también hay otro aspecto, Juan, y yo quisiera, si es posible, continuar con el argumento de César Gutiérrez, que es el siguiente. Veamos también en qué contexto estamos. Donald Trump convirtió en guardias fronterizos a varios batallones de la Infantería de Marina, del Ejército de Tierra, ¿no? De otras unidades militares también en la frontera con México, están de guardias de fronteras, ¿no? ¿Quiénes fueron los principales rescatistas de la tragedia del Dana en la autonomía de Valencia? Fue el ejército español. Es decir, México ni es el único caso ni tampoco fue el primero. ¿Por qué las democracias liberales como la nuestra recurren a las Fuerzas Armadas para tareas que en sentido estricto no les corresponden, pero que por su despliegue, capacitación, adiestramiento, cobertura territorial, tenemos también al Ejército de Tierra de Hungría también cubriendo la frontera con Croacia? Es decir, en las democracias contemporáneas, las Fuerzas Armadas, paradójicamente a lo que fueron en la década de los 60s y los 70s, que en aquella época eran una acechanza a la democracia, hoy son uno de los principales soportes.
Y a mí me parece que en ciertas opiniones, ciertos análisis en nuestro país y en otras partes del mundo, en la opinión pública y académica, esto no se valora o no se tiene bien claro. Veamos las acciones en las favelas de Río de Janeiro del Ejército de Tierra de Brasil, o la presencia del ejército italiano en ciudades sicilianas como Palermo. Es decir, me parece que también debemos de observar cómo está mutando, ¿no?, la formación y adiestramiento de los militares en la medida en que se está ampliando, y por el otro lado también se está volviendo más complejo, es decir, porque el adiestramiento pues tiene que ser en esa fase, ¿no?, de alguna manera alternativo. Es bien interesante, al Ejército de Tierra de Hungría el Parlamento le autorizó a Víctor Orbán ese despliegue con una condición de que los soldados no llevaran armas letales. Entonces un soldado uniformado, desplegado sin armas letales, pues es un guardia de fronteras. Entonces, ¿qué está pasando en otras democracias del mundo? Insisto, el caso más cercano, incluso geográficamente, es el de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el día de hoy, en nuestra colindancia geográfica. Entonces, sí es importante también darle contexto a lo que le pasa a México. Yo hace poco publiqué una serie de 2 artículos, en que el título del artículo era ¿qué tipo de conflicto vive México? Porque en función de la respuesta vamos a encontrar leyes, vamos a encontrar presupuestos, acuerdos multilaterales, convergencia de distintas instituciones, en la medida en que nosotros respondamos cuando ya encontramos, hoy es primera plana en un periódico, en el Universal, esta cobertura que se está dando con la presencia de mercenarios, pero no cualquier mercenario colombiano, exintegrantes del ejército, como también hay exintegrantes guatemaltecos aquí, o la triste noticia de que han muerto 4 expolicías federales del lado ucraniano contra la invasión de Rusia. Entonces, ¿qué etapa estamos viviendo de los conflictos armados en este momento? Porque en función de eso vamos a poder aclarar y especificar qué le corresponde a cada institución y a cada tomador y tomadora de decisiones. Sí, por supuesto, yo coincido en esto en el sentido de que deben de estar a la altura. Hablamos, por ejemplo, ahora de exmilitares o militares que están colombianos apoyando a los cárteles en Michoacán, solo por citar un ejemplo. Las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad en México tienen que estar al nivel para responderles. Quizás el reproche viene, ya hacía referencia a César Gutiérrez, en el sentido de que hubo una promesa de que no estarían los militares más en las calles, lo cual no ha sido tan fácil como muchas otras cosas que ahora cuando llega, en este caso Morena, al gobierno, pues ven que es complicado realmente cambiarlas, y me parece que este es un ejemplo muy claro. Pero bueno, siempre es perfectible, y me gustaría preguntarte, César, ¿qué se podría mejorar? Supongo que habría cosas que sí se podrían mejorar de esta nueva ley de las atribuciones de la Guardia Nacional. Mira, lo que pasa es que para que la gente no tenga dudas, porque desafortunadamente escucho muchas personas opinar y la verdad es que no conocen ni siquiera de lo que están hablando, y el problema de dar una opinión y cuando no tienes conocimiento de lo que estás hablando es que puedes tú confundir a la gente sobre lo que es la realidad. ¿Y qué es a lo que me refiero? Nosotros hemos estado escuchando que supuestamente ahora van a tener las facultades de investigarte en cualquier momento, entonces el gobierno, por medio del ejército, te va a convertir en espía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es completamente falso, porque además, pues obviamente tiene que ser por medio de, obviamente, una resolución de carácter judicial que autorice que se puedan llevar a cabo esa intercepción de llamadas y todo lo que se tiene que llevar a cabo. Eso en un primer término. En un segundo término, hemos escuchado incluso que sale una mentira decir que ahora entonces los elementos militares pertenecientes a la Guardia Nacional van a poder aspirar a cualquier cargo público sin ningún problema por el simple hecho de que lo autorice la presidenta de México, que es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, o DN1, que es el secretario de la Defensa Nacional. Lo cual es completamente falso. ¿Por qué? La misma ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea nos lo ha dicho desde hace décadas, y es muy claro. Los militares sí pueden participar en política, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y el artículo 171 nos habla que tiene que tener una licencia. Hay cuatro tipos de licencia, y en este caso tiene que ser una licencia especial, que lo menciona el artículo 174 de la Ley Orgánica de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pero además, la misma Constitución te señala los mismos requisitos que es en el artículo 55, me parece, fracción cuarta, en donde señala que para que un militar en el activo pueda aspirar a un cargo de elección popular legislativo, ya sea diputado o senador, tiene que tener por lo menos 90 días separado del cargo para poder aspirar.
Pero además también te habla de cuando se busca por el Ejecutivo, incluso presidencia de la República, presidencia municipal o gobernatura de algún estado. Y entonces te habla este mismo artículo 174 en las licencias especiales y el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tendrá que ser cuando menos con 6 meses de anticipación, lo cual es exactamente lo mismo que ahora menciona la ley de la Guardia Nacional. Ese es el problema cuando se hacen comentarios a la ligera y no se tiene conocimiento que esto ya existe, ¿no? Desde hace décadas, pero es con la intención de sacar un beneficio de carácter político, haciendo el señalamiento de que se está militarizando el país. Me parece, con todo respeto, que incluso confunden términos entre militarización y militarismo, pero que tiene que ver también con lo que dice el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en relación con el artículo 89 de la Constitución. Todos aquellos beneficios, obras que sean en beneficio del país, pues es la comandanta suprema, en este caso, la presidenta de México, quien ordena que se utilice a las Fuerzas Armadas en beneficio de la infraestructura del país, porque no vemos, y como bien lo dijo el doctor, al personal militar señalando que se tenga que ordenar o que se tenga que dar o que se tenga que hacer ciertos cargos públicos al personal militar que se encuentre además en el activo, porque nunca ha sido de esa forma. Hay que recordar que anteriormente incluso un ministro de la Corte era de extracción militar, situación que ahora sería imposible pensar en una situación de ese estilo, y que si bien es cierto, la ley de la Guardia Nacional señala que en algunos cargos específicos con ciertas capacidades técnicas se podrá hacer la designación y autorizado por la comandante suprema o por el secretario de la Defensa, tiene que ver con esas capacidades tácticas, como por ejemplo lo que pasó en Culiacán, en donde a un general de brigada en el activo se designó que fuera el secretario de Seguridad Pública, y que eso fue ante una necesidad, pero no podría pasar como algunos políticos falsamente han dicho, que suponiendo que fuera destituido un gobernador, entonces podrían designar a un general, comandante de zona o comandante de región para que fuera el gobernador, porque tiene que aplicar las mismas reglas que dice el artículo 82 constitucional, o en el caso de legisladores el artículo 55. Eso me parece que es importante que la gente lo conozca, para que no salgan a mentirles ni espantarlos de que estamos a punto de militarizar al país, cuando es completamente falso. Pues es que ya lo decía César, se ha politizado y honestamente así se llevan entre ellos en las cámaras, porque todas estas versiones salieron primero de la Cámara de Diputados y por supuesto que han sido reforzadas por algunos senadores. Doctor Javier Oliva, la misma pregunta, ¿qué cosas se podrían pulir? Es decir, todo es perfectible, ¿qué cosas se podrían mejorar de esta nueva ley? Mira, desde mi punto de vista, lo que he estudiado al respecto, mientras porque el sexenio pasado no hubo estrategia ni programa, incluso nunca se publicó en el sexenio, y lo mandata la ley de planeación, el programa especial para la seguridad nacional. Es indudable, ya fue aprobada por el Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y me parece que hay dos faltantes muy importantes. El primero, una profunda reestructuración de los sistemas penitenciarios. Simplemente en el Estado de México, si no me falla el dato, hay 23 reclusorios, incluyendo los federales. Y segundo, el auténtico, real fortalecimiento del federalismo a través de las corporaciones policíacas a nivel municipal y estatal. Porque lo más fácil, y es un lugar común, de decir, claro, las policías municipales no hacen su trabajo, pero si ustedes recuerdan que Morena y sus satélites en el Congreso, en los años 2021 y 2022 suprimieron 2 presupuestos etiquetados para la seguridad pública municipal. Lo que yo investigué en el momento, 108 municipios se quedaron sin un peso del presupuesto federal en materia de seguridad pública. Entonces, parte de la a nivel local, la seguridad pública también tiene explicaciones parlamentarias, tiene explicaciones presupuestales. Entonces, y es muy, muy importante, porque el cambio, porque sí es un verdadero cambio entre el sexenio anterior y el actual. Cuando algunos comentarios hablan de que sí están con las mismas medidas, no es cierto. Para empezar, analicemos solamente los presupuestos jurídicos que estamos, sin ser yo un especialista, César sí lo es, yo soy un estudioso apenas de estos temas jurídicos aplicados a la seguridad pública y seguridad nacional, pero en ese sentido,
sí vemos que hay un contraste verdaderamente notable, incluso desde la reforma a un párrafo del artículo 21 constitucional, donde se le faculta al titular en su momento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para intervenir en asuntos de seguridad nacional, lo cual a mí me parece un error, porque el concepto que no está bien definido no puede ser aplicado. Y entonces este traslape, eso sí se puede hacer, mejorar las precisiones, porque de los conceptos derivan organigramas, derivan leyes secundarias, responsabilidades de las funcionarias y funcionarios, asignación de presupuestos. Por eso es tan importante precisar qué bien tutela la seguridad pública, qué bien tutela la seguridad interior y qué bien tutela la seguridad nacional, para así estar en funciones o en capacidades de articular, ¿no?, la atención prioritaria que merece cada una de estas dimensiones de la seguridad. Bien, doctor Javier Oliva, pues son los puntos que quizás estarían siendo, no sé, de entrada analizados y en algún momento pudieran llevar a un mejor cauce a la Guardia Nacional con esta reciente encomienda. Pues llegamos al final de este episodio, les decía que será viral. Antes de irnos, me gustaría escuchar de ambos un mensaje para cerrar la charla de este día. Un mensaje, me gustaría, en este caso, para el ciudadano de a pie, más allá de quienes están en este debate político, cruzando acusaciones y demás. César Gutiérrez, ¿qué decirle al ciudadano de a pie que de momento escucha esto y se queda como, bueno, ¿yo para dónde jalo? ¿Esto va a funcionar? ¿Va a servir o no nos va a servir de nada? Mira, yo lo que diría es que tengan confianza en las instituciones, en este caso en la Guardia Nacional, que también entiendan, ¿no?, que nosotros tenemos una problemática real y tenemos un problema de seguridad pública que ya se convirtió también en un problema de seguridad interior, que tuvimos la necesidad, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas intervinieran en funciones de seguridad pública, derivado también de la incapacidad de las autoridades civiles, en este caso de las policías, para poder hacer frente al problema que las mismas autoridades civiles dejaron crecer. Y que me parece que es el momento de que tengamos la certeza jurídica de cómo se tiene que trabajar. Y que los cambios que se están realizando, y esto es algo muy sencillo, es como no puedes tú abrogar la ley de la Guardia Nacional, ahora que como un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública deja de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formar parte como una comandancia general dentro de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Obviamente tú lo que tienes que hacer es darle los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas atribuciones a los miembros de la Guardia Nacional como los tienen los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea. Esto es para dar certezas jurídicas, pero incluso al ciudadano, para que se sepa hasta dónde la Guardia Nacional puede realizar un trabajo y hasta dónde no. Y segundo, que los resultados los hemos estado viendo en el día a día. Que es cierto que hubo muchas críticas en el sexenio pasado, pero que los números avalan el trabajo que se ha estado llevando de forma coordinada en este sexenio y que por eso merece que nosotros le demos la oportunidad, tanto jurídicamente como legislativamente, a que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para que empiece a dar los resultados y todos tengamos la certeza jurídica, porque como bien lo dijo el doctor Olivas, mientras nosotros no tengamos bien definido cuáles son las funciones que tiene que realizar cada una de las corporaciones, quien está en peligro no solamente las personas que están en las instituciones, sino el gobernado. Y me parece que eso es lo más importante y que estemos tranquilos, porque la Guardia Nacional en 30, 40 o 50 años va a seguir siendo una institución que va a dar buenos resultados a todos los mexicanos. Muchas gracias, César. Doctor Javier Oliva, ¿qué es decirle, decíamos, al ciudadano de a pie en este sentido respecto a las expectativas que se puedan crear con esta nueva etapa de la Guardia Nacional? Coincido con esta última parte de la argumentación de César Gutiérrez respecto de la confianza. Me parece que es importante, pero también hay otros segmentos de la problemática que se analiza poco. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía en lo que nos ocurre? Si de repente 65,000 personas van al auditorio GNP a escuchar a un pseudo cantante que hace apología del delito, del delito en general, de la violencia machista, de burlarse de la autoridad, del tráfico de drogas, e incluso se drogan ahí en el mismo escenario, bueno, pues después que no se quejen si les roban los espejos o les roban el celular o les secuestran a la novia. Es decir, ¿qué parte tenemos nosotros como ciudadanía de responsabilidad cuando compramos piratería, cuando compramos drogas a menudeo? Como yo les digo a mis alumnos en la facultad, no lo hagan, porque el negocio ilícito funciona a partir de que hay un cliente o una clienta. Entonces, ¿qué parte nos toca a nosotros?
Si nosotros reproducimos esas series que me parecen de pésimo gusto, donde denigran al personal militar mexicano, a las autoridades, acusándolos de corruptos, de ser y se convierten en verdaderos éxitos en las plataformas que transmiten ese tipo de emisiones, ¿no? En donde el héroe de la serie es un delincuente. Entonces, esos antivalores que se transmiten a adolescentes, a jóvenes que están comenzando su vida profesional o que están en la universidad o en el bachillerato, ¿de qué están rodeados, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una enorme responsabilidad, por ejemplo, de la educación pública, ¿no? La que imparte el Estado mexicano principalmente, de los principios que también los medios de comunicación y quienes tenemos el privilegio, y gracias Juan por darme esta oportunidad de estar contigo y con César, pues es de enorme responsabilidad, porque pues si no ahí vamos a persistir en esta ruta de la reproducción y de estar fortaleciendo a las finanzas de las economías criminales. ¿Qué parte me toca a mí como ciudadano de bien para evitar que la pendiente de deterioro en materia de seguridad pública se agudice? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Una varita mágica, pues es complicado que llegue a solucionar sin que los ciudadanos asuman también su responsabilidad. Pues estamos llegando al final. Muchas gracias, César. Gracias, Javier. En una sola palabra, mi estimado César, ¿cómo podrías definir lo que se está viviendo y, por supuesto, también el debate y todo lo que se ha dicho en las últimas horas en una palabra? Sé que es difícil, pero está interesante el ejercicio. Importante. Importante. Doctor Javier Oliva, en una palabra, ¿cómo definirías lo que estamos viviendo? Estamos en una sola palabra, tiempos de confusión. Importante, tiempos de confusión. Híjole, pues qué interesante. La verdad, yo les agradezco de entrada que nos hayan ayudado a despejar todas estas dudas. Por supuesto, ayudarnos a entender de qué va esta nueva ley. Llegamos así al final de este episodio de Será Viral. Agradezco al maestro César Gutiérrez Pliego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y en Seguridad Nacional. Gracias, César. Al contrario, un placer, Juan, y un abrazo al doctor Olivas. Qué amable. También agradezco mucho al doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad. Gracias, Javier. Gracias, Juan, y fue un gusto y un placer estar con César Gutiérrez en este programa. El agradecido soy yo también. Gracias, les mando un abrazo. Sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su atención. ¿Qué les parece lo que nos cuentan nuestros especialistas? Interesante esa nueva etapa de la Guardia Nacional. Y pues al final esperemos que los resultados se puedan ver porque corporaciones van, vienen, nuevas leyes y demás, y a veces el ciudadano de a pie es el que no percibe lo que se da en los debates políticos y lo que se da en las esferas, en las altas esferas del poder y demás. A veces el ciudadano en la calle simplemente no lo podemos percibir. En fin, gracias por acompañarnos. Les invito a que compartan este video, a que nos dejen un comentario, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio, que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.